El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas manchadas de la panadería. La fundación se encarga de nuestra labor filantrópica, pero se trata principalmente de grandes subvenciones e organizaciones consolidadas. Nada específico dirigido a familias individuales que yo sepa. Vamos a cambiar eso, dijo James con decisión. Concierta una reunión con el equipo de la fundación y averigua si tenemos contactos en el Mercy Hospital de Riverdale. Riverdale. Eso está a casi 2 horas de Boston. Soy consciente de que es importante. Lo que James no podía explicar, ni siquiera a sí mismo, era la imagen persistente del rostro decidido de Diane cuando intentó cancelar ese pastel. No había habido autocompasión, solo una dignidad tranquila ante opciones imposibles. Le recordó a su propia madre, que había limpiado casas y servido mesas para mantenerlo después de la muerte de su padre, sin quejarse nunca a pesar del agotamiento evidente en sus ojos. Mientras tanto, en Riverdale, Diane estaba experimentando los efectos persistentes de la fiesta de cumpleaños. Tommy no podía dejar de hablar del señor James y del día increíble que había pasado. Su entusiasmo era contagioso, pero también le provocaba sentimientos incómodos. Aunque estaba profundamente agradecida por la amabilidad del desconocido, Diane se enorgullecía de su autosuficiencia. Aceptar tal generosidad de un multimillonario, por muy bien intencionada que fuera, la había dejado sintiéndose agradecida y al mismo tiempo algo disminuida. Mamá, ¿podemos enviarle al señor James una tarjeta de agradecimiento? He hecho esto en la clase de arte. Tommy le mostró una creación de cartulina cubierta de purpurina y pegatinas de béisbol. Diane sonrió y le revolvió el pelo. Es un detalle muy bonito, cariño, pero no sé cómo localizarlo. Quizá la señora Nancy, de la panadería, lo sepa. Ella hablaba mucho con él. La sugerencia era razonable, pero Diane dudó. La panadería se había convertido en un lugar de emociones encontradas, el lugar donde había sufrido su humillación y su posterior rescate. Más tarde esa semana, el supervisor de Diane en el hospital la llamó a su oficina. Con un nudo en el estómago, Diane se preparó para recibir más malas noticias sobre la reducción de horas. Diane, he recibido una solicitud bastante inusual, comenzó la doctora Winters, con una expresión indescifrable. La Fundación Harrington se ha puesto en contacto con el hospital para establecer un nuevo programa de becas de enfermería. Nos han preguntado específicamente si tenemos personal interesado en avanzar en su formación médica. Diane se quedó mirando sin comprender. Eso es maravilloso para el hospital, pero el representante de la fundación la mencionó a usted por su nombre. La habitación pareció inclinarse. ¿A mí? Debe de haber algún error. No hay ningún error. Al parecer, el propio señor Harrington pidió que se le informara de esta oportunidad. El doctor Winters deslizó una carpeta por el escritorio. Matrícula completa para un programa de enfermería registrada más una beca para gastos de manutención. Lo llaman la beca de la segunda oportunidad. Las manos de Diane temblaban mientras abría la carpeta. Dentro había una carta oficial de la Fundación Harrington junto con los detalles del programa que parecía diseñado específicamente para su situación. Clases programadas en función de su horario de trabajo, ayuda para el cuidado de los niños, apoyo de mentores. La generosidad era abrumadora, pero también incómoda. ¿Por qué ella? No sé qué decir. Diga que va a solicitarla, la animó el doctor Winters. Es usted una de nuestras trabajadoras más esforzadas, Diane. Te mereces esta oportunidad. Esa noche, mientras Tommy terminaba sus deberes en la mesa de la cocina de su pequeño apartamento, Diane daba vueltas a los papeles de la beca que tenía delante. ¿Qué pasa, mamá? No paras de dar vueltas como el gato de la señora Peterson cuando tiene hambre. Diane sonrió a pesar de su confusión. Solo estoy pensando, cariño, en los papeles. ¿Son facturas otra vez? Su joven rostro se volvió serio, mostrando una conciencia que ningún niño de 8 años debería tener sobre las dificultades económicas. No, en realidad es algo potencialmente bueno, pero complicado. Tommy asintió con sabiduría, como cuando el entrenador dice, tienes un gran potencial, pero una mecánica complicada. Diane se rió, y la tensión se rompió momentáneamente. Algo así.
Al día siguiente, se encontró de nuevo en la panadería Sweeties, esta vez con un propósito en lugar de con derrota. Nancy, necesito preguntarte algo sobre el señor Harrington. Nancy sonrió con complicidad. Me preguntaba cuándo vendrías. Ese hombre quedó muy impresionado contigo y con Tommy. Diane se sonrojó. No es eso. Ha creado una beca en el hospital y, de alguna manera, mencionó específicamente mi nombre. Me siento, no sé, señalada. Estoy agradecida, pero también confundida. Nancy se secó las manos en el delantal. Hizo muchas preguntas sobre ti después de que te fueras ese día. No de una manera espeluznante, añadió apresuradamente. Parecía genuinamente preocupado. Dijo algo sobre ver a su propia madre en ti. Su madre. Al parecer, ella lo crió sola. Tenía varios trabajos. Dijo que verte le recordaba lo que ella había pasado. Esta revelación cambió algo en la perspectiva de Diane. No era caridad, sino empatía nacida de una experiencia compartida a pesar de la gran diferencia en sus circunstancias actuales. Mientras Diane debatía la oferta de la beca durante los días siguientes, James estaba implementando cambios más amplios inspirados por su encuentro con los Miller. La Fundación Harrington lanzó una nueva iniciativa centrada en apoyar a los padres solteros que trabajan, en particular a aquellos que cursan estudios en el ámbito de la salud. El programa piloto comenzaría en Riverdale antes de expandirse a nivel nacional. 2 semanas después del cumpleaños de Tommy, Diane se sobresaltó al oír llamar a la puerta de su apartamento. Al abrirla, se encontró con Nancy, la panadera, que sostenía un sobre grande. Entrega especial, anunció Nancy con una sonrisa cómplice. Alguien ha dejado esto para usted. Dentro había una breve nota escrita en papel de carta de alta calidad. Señora Miller, espero que considere la oportunidad de la beca. No es caridad. Es una inversión en alguien que claramente tiene la determinación y el corazón que nuestro sistema sanitario necesita desesperadamente. Sin condiciones, sin obligaciones. La decisión es totalmente suya. Por otra parte, Tommy me causó una gran impresión. Adjunto le envío un abono de temporada para los partidos en casa de los Red Sox. Mi chofer puede organizar el transporte para cualquier partido al que desee asistir. De nuevo, sin obligaciones, simplemente una oportunidad si decide aceptarla. Con respeto y admiración, James Harrington, PD. El chiste del ojeador de béisbol fue el mejor que he oído en años. Diane se sentó pesadamente en el sofá, con la nota en una mano y los abonos de temporada, que debían de costar miles de dólares en la otra. Bueno, dijo Nancy, ¿es el hombre más generoso del mundo o qué? Diane negó con la cabeza. No lo sé. ¿Por qué nosotros? Hay miles de familias con dificultades. ¿Qué nos hace especiales? Nancy lo pensó. Quizás no sean especiales. Sin ánimo de ofender, quizás sean simplemente los que él vio por casualidad. A veces, que te vean es suficiente. Esa noche, después de que Tommy se acostara, Diane tomó una decisión. Aceptaría la beca, pero rechazaría las entradas para el béisbol. La educación era una inversión en su futuro. Las entradas le parecían demasiado personales. No sabía explicar exactamente por qué, pero era algo que traspasaba un límite que no se sentía cómoda cruzando. Redactó un correo electrónico cuidadoso a la fundación, aceptando la beca con profundo agradecimiento, explicando su decisión sobre las entradas y adjuntando una foto de la tarjeta de agradecimiento de Tommy. La respuesta llegó en cuestión de minutos, a pesar de la hora tardía. La beca es suya. Enhorabuena. En cuanto a las entradas, entiendo su vacilación, pero por favor reconsidérelo. No por usted, sino por Tommy. Yo crecí sin esas oportunidades y habría dado cualquier cosa por tener esas experiencias con mi madre. El conductor es profesional y de confianza. Quizás un partido a modo de prueba. Le aseguro que no hay segundas intenciones. de. Diane miró fijamente la pantalla de su teléfono, con emociones encontradas. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Era simplemente un capricho de un multimillonario aburrido o algo más significativo? ¿Y por qué le importaba tanto la diferencia? El chasquido del bate resonó en el Fenway Park cuando el bateador de los Red Sox lanzó la pelota hacia el monstruo verde. Tommy se puso de pie de un salto, casi derramando su refresco,
con el rostro iluminado por una emoción desenfrenada. «Mamá, ¿has visto ese jonrón de 3 carreras?» Se volvió hacia Diane con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Estos asientos son increíbles. Se ve todo». Diane asintió, sonriendo a pesar suyo. Después de 3 semanas de rechazos corteses, finalmente había cedido a las súplicas de Tommy y a las insistentes ofertas de James. Ahora estaban sentados en los asientos premium detrás del home plate, asientos que habrían costado más que el alquiler de un mes. Tenía que admitir que la experiencia era mágica. El señor Peterson, en el colegio, no se creerá que estaba tan cerca, exclamó Tommy, agarrando su nueva gorra de los Red Sox, una compra que Diane le había permitido como regalo especial. ¿Podemos hacer una foto para enseñársela? Cuando Diane levantó el teléfono para capturar el rostro radiante de Tommy con el campo detrás de él, una discreta tos a su izquierda llamó su atención. «Disculpen», dijo una elegante mujer mayor con una chaqueta roja de los Red Sox. «¿Quieren que les haga una foto a los dos juntos?» «Sería estupendo, gracias», respondió Diane, entregándole su teléfono. La mujer tomó varias fotos y luego le devolvió el dispositivo con una cálida sonrisa. Su hijo se lo está pasando muy bien. Es su primer partido de béisbol, su primer partido profesional, respondió Tommy antes de que Diane pudiera hablar. Estamos aquí porque el señor James nos dio entradas. Es un multimillonario que ayudó a mi madre cuando tuvo que cancelar mi tarta de cumpleaños, y ahora mi madre va a ser enfermera gracias a su beca. Diane se sonrojó avergonzada por la ingenua explicación de Tommy sobre su situación. «Tommy, cariño, no hace falta que compartamos nuestros asuntos personales». La mujer entrecerró los ojos divertida. «No hay por qué avergonzarse. James siempre ha tenido buen ojo para reconocer inversiones que merecen la pena». Diane prestó más atención. «¿Conoce al señor Harrington?» «¿Lo conoce?» «Yo lo crié». La mujer le tendió la mano. «Él es la nena Harrington, la madre de James». Diane casi se atraganta. «Señora Harrington, no tenía ni idea de que estaría aquí». Eleanor hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «James tampoco lo sabe. Tengo un abono de temporada en la sección de al lado. Llevo 40 años yendo a los partidos de los Sox, en las buenas y en las malas». Cuando James mencionó que había regalado entradas a una estudiante de enfermería y a su hijo, aficionado al béisbol, sentí curiosidad. Le guiñó un ojo a Tommy. Quería ver quién había llamado la atención de mi hijo. Tommy, ajeno al trasfondo de la conversación, se lanzó a contar con entusiasmo su fiesta de cumpleaños. Eleanor escuchó con auténtico interés, mientras sus astutos ojos se dirigían de vez en cuando a la expresión cada vez más incómoda de Diane. Cuando Tommy salió corriendo a comprar un dedo de espuma a un vendedor ambulante con el dinero cuidadosamente contado de su propia paga, la nena se volvió hacia Diane. «Se está pasando, ¿no?» «Mi hijo», Diane dudó. «Estoy increíblemente agradecida por las oportunidades que nos ha brindado el señor Harrington. La beca cambiará nuestras vidas». Pero la nena insistió. «Pero no puedo evitar preguntarme, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? Me parece algo personal que me inquieta». La nena asintió pensativa. «James perdió a su padre cuando tenía 6 años. Yo tenía 3 trabajos para mantenernos a flote. Entonces no tenía tiempo para los partidos de béisbol», añadió con un toque de tristeza. «Él construyó su imperio desde cero, pero el éxito tuvo un precio. Es brillante con la tecnología, pero un desastre con las personas, especialmente desde el divorcio». Diane no sabía que estaba divorciado. De alguna manera, esa revelación lo hizo más humano, menos infalible benefactor. «Cuando me llamó para hablarme de tu situación, fue la primera vez en años que escuché emoción genuina en su voz». La nena continuó. «Sean cuales sean sus razones, son sinceras. Pero», dijo mirando fijamente a Diane, «tienes derecho a mantener tus límites. La amabilidad no debe crear obligaciones». Antes de que Diane pudiera responder, Tommy regresó orgulloso, luciendo su nuevo dedo de espuma. La conversación volvió al béisbol, pero las palabras de la nena permanecieron en la mente de Diane durante toda la noche. Después del partido, una emocionante victoria de los Red Sox, el chofer personal de James, Robert, los acompañó al coche que los esperaba.
Un hombre de aspecto paternal que había cautivado a Tommy con curiosidades sobre el béisbol durante el trayecto a Fenway. ¿Te ha gustado el partido, jovencito?, preguntó Robert mientras le abría la puerta del coche. ¿El mejor día de mi vida?, declaró Tommy. Entonces, con franqueza infantil, ¿vendrá el señor James a vernos? Robert miró brevemente a Diane. El señor Harrington está actualmente en California por negocios. Oh, la fundación podría beneficiarse enormemente de tu continua aportación, dudó Diane, consciente de que estaba entrando en territorio desconocido. Estaría encantada de ayudar a la fundación, dijo con cautela, tanto por Tommy como por los demás. Todos los niños merecen un pastel de cumpleaños. El otoño pintó Riverdale con brillantes tonos rojos y dorados al dar paso el septiembre al octubre. En los 6 meses transcurridos desde el cumpleaños de Tommy, la vida de los Miller había cambiado de una forma que Diane nunca hubiera imaginado. Su programa de enfermería era exigente, pero gratificante. Tommy prosperaba en un nuevo programa extraescolar patrocinado por la Fundación Harrington y su situación financiera, aunque seguía requiriendo una gestión cuidadosa, ya no se tambaleaba al borde de la crisis. Lo que había comenzado como una relación puramente profesional con James Harrington había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había previsto. Su primera reunión en persona después de la llamada telefónica, un café en una cafetería tranquila para discutir las mejoras del programa de becas, había dado lugar a una cena la semana siguiente para continuar la conversación. De alguna manera, esa cena se había convertido en algo habitual, y James hacía el viaje de 2 horas desde Boston cada vez que su agenda se lo permitía. «Mamá, ¿vendrá el señor James esta noche?», preguntó Tommy, levantando la vista de sus deberes en la mesa de la cocina. La pregunta no contenía ningún juicio, solo curiosidad mezclada con esperanza. A lo largo de los meses, James se había convertido en una figura habitual en sus vidas, aportando una estabilidad que había faltado desde que el padre de Tommy se marchó. «Sí, vendrá a cenar con nosotros», respondió Diane, mientras comprobaba la lasaña en el horno. «Ha dicho que traerá esos libros de astronomía de los que hablaste la última vez». La cara de Tommy se iluminó. «Genial. Los necesito para mi proyecto de ciencias. ¿Crees que también me ayudará a construir el modelo del sistema solar?» «Puedes preguntárselo tú mismo», respondió ella, tratando de mantener un tono informal a pesar de la emoción que sentía en el estómago. Estas cenas se habían convertido en lo más destacado de su semana, un hecho que la emocionaba y aterrorizaba a la vez. James llegó puntualmente a las 6, trayendo no solo los libros de astronomía prometidos, sino también un pequeño telescopio. Los libros explicaban los conceptos, pero nada supera verlos en persona, explicó mientras Tommy se lanzaba a saludarlo con entusiasmo. Al verlos interactuar, James respondía pacientemente a las rápidas preguntas de Tommy sobre las lunas de Júpiter. Diane sintió una cálida y complicada sensación en el pecho. Para ser un hombre que decía ser un desastre con la gente, James había demostrado tener un don extraordinario para conectar con su hijo. No había condescendencia ni fingimiento en su atención, solo interés genuino. Más tarde, después de que Tommy se hubiera ido a la cama a regañadientes, tras arrancarle a James la promesa de montar el telescopio ese fin de semana, Diane y James se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento, con tazas de té en la mano. «La junta directiva de la fundación ha aprobado todos los cambios que sugeriste para el programa de becas», dijo James con voz tranquila en la quietud de la noche. «El aumento de la asignación para el cuidado de los niños, la red de mentores, el fondo de emergencia para gastos inesperados, todo. El mes que viene nos expandiremos a 5 hospitales más». Diana sintió, con orgullo mezclado con un toque de tristeza. «Es maravilloso. Esos cambios marcarán una gran diferencia». Pero James la interrumpió, atento ahora a los matices de su tono. Ella dudó. «Me doy cuenta de que, a medida que el programa se expande, no necesitarás tanto mi aportación. Estas cenas son conversaciones. Llegarán a su fin de forma natural». James dejó su taza y se volvió hacia ella. «¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Una relación de consultoría? No lo es.
Al menos así es como empezó. Diane, su voz tenía una intensidad suave que la hizo mirarlo a los ojos. Conduzco 2 horas en cada sentido, varias veces a la semana, para veros a ti y a Tommy. He reprogramado reuniones de la junta directiva, delegado proyectos críticos y rechazado conferencias por valor de cientos de miles de dólares. Todo para comer lasaña en la mesa de tu cocina y ayudar a un niño de 8 años con sus deberes. Se le cortó la respiración. ¿Por qué? Porque esto, señaló entre ellos, es lo primero real que he sentido en años, quizás en toda mi vida. El silencio entre ellos resonaba con posibilidades, con miedos y esperanzas tácitos. Diane había sufrido antes, había aprendido por las malas que los cuentos de hadas rara vez se hacían realidad para las madres solteras que vivían al día. Sin embargo, ahí estaba James Harrington, multimillonario, genio de la tecnología, cada vez más el hombre en el que pensaba cada mañana al despertarse, diciendo palabras que ella había dejado de creer que volvería a oír. Tengo miedo, admitió finalmente. No solo por mí, sino por Tommy. Ya está muy apegado a ti. Si esto no funciona, entiendo lo que está en juego, dijo James suavemente. Nunca antes había sido una figura paterna. Nunca quise serlo, sinceramente, hasta que conocí a Tommy, hasta que te conocí a ti. Su conversación se vio interrumpida por el timbre del teléfono de Diane, que la llamaba del hospital para un turno de emergencia. La realidad se reafirmaba, como siempre, y James, mientras se preparaba para marcharse, se detuvo en la puerta. Piensa en lo que te he dicho. Podemos tomárnoslo con todo el tiempo que necesites. Diane asintió, de repente abrumada por las posibilidades que se abrían ante ella. Lo haré. Las semanas siguientes trajeron consigo un torbellino de actividad. Los exámenes parciales consumieron el tiempo de estudio de Diane, mientras que James se enfrentó a una crisis en su empresa que requirió su presencia en California. Hablaban por teléfono a diario, pero pasaron 2 semanas sin verse en persona. La separación más larga desde que comenzaron sus cenas. Tommy se preocupaba cada vez más a medida que pasaban los días sin que el señor James lo visitara. ¿No va a volver?, preguntó una noche, con voz débil. Papá también dijo que volvería, pero no lo ha hecho. La pregunta atravesó el corazón de Diane. Esto es diferente, cariño. James solo está muy ocupado con el trabajo ahora mismo. Ayer llamó, ¿te acuerdas? Te preguntó por tu proyecto de ciencias. Tommy asintió sin estar convencido. Pero ¿y si se olvida de nosotros? Tiene una empresa muy importante, coches de lujo y probablemente muchos amigos ricos como él. La inseguridad del niño reflejaba sus propios miedos tácitos. ¿Qué lugar podían ocupar ella y Tommy en el mundo de James Harrington? A pesar de sus garantías, a pesar de la conexión genuina que habían establecido, la brecha entre sus vidas seguía siendo enorme. Ese fin de semana, mientras Diane ayudaba a Tommy con su modelo del sistema solar, su teléfono sonó con un mensaje de texto de James. La emergencia en Boston se ha resuelto. ¿Puedo veros a los dos mañana? Os he echado de menos más de lo que puedo expresar. Justo cuando estaba a punto de responder, llamaron a la puerta del apartamento. Al abrirla, se encontró con él en la nena Harrington, la madre de James, que llevaba una caja de la panadería Sweeties. La nena, qué sorpresa, dijo Diane, recuperándose de su sorpresa. Espero que sea una sorpresa agradable, respondió la anciana con una sonrisa. Nancy me comentó que habías estado trabajando turnos dobles esta semana. Pensé que a ti y a Tommy os gustaría probar sus rollos de canela. Diane la invitó a pasar y le presentó a Tommy, que al principio se mostró tímido, pero enseguida se soltó cuando ella nena mostró interés por su sistema solar a medio terminar. James estaba obsesionado con el espacio a tu edad, le dijo ella nena. Construyó un cohete en nuestro jardín cuando tenía 10 años. Casi incendia el árbol del vecino durante el lanzamiento. Tommy se rió, encantado de conocer los percances infantiles de su héroe. Mientras Tommy volvía a pintar sus planetas, Elena se volvió hacia Diane con su franqueza característica. Está muy triste sin ti, ¿sabes? Diane se ocupó de preparar café. Los dos hemos estado muy ocupados. Su empresa lo necesitaba en California. La empresa siempre lo necesita.
Esa es la excusa que ha utilizado durante años para evitar una conexión real. Eleanor aceptó la taza de café con un gesto de agradecimiento. Lo que quizá no te das cuenta es que esta es la primera vez que le molesta el trabajo, que le aleja de alguien. Diane no supo cómo responder. Sus sentimientos por James se habían convertido en algo profundo, algo que no se había atrevido a nombrar ni siquiera ante sí misma. Ella nena continuó, suavizando la voz. Cuando murió mi marido, pensé que nunca volvería a encontrar el amor. Demasiado ocupada, demasiadas responsabilidades, demasiados riesgos. Me llevó 12 años darme cuenta de que eran excusas nacidas del miedo. ¿Y volvió a encontrar el amor? Los ojos de Nena brillaron. Robert y yo llevamos 26 años casados. Robert, su chofer. Robert, el chofer actual de James, mi marido. Nena se rió al ver la expresión de Diane. La vida ofrece segundas oportunidades en los paquetes más inesperados. La cuestión es si somos lo suficientemente valientes como para aceptarlas. Después de que Nena se marchara, Diane se sentó en el balcón hasta bien entrada la noche, contemplando las segundas oportunidades y los paquetes inesperados. Cuando su teléfono sonó poco después de las 9, no le sorprendió ver el nombre de James. He vuelto, dijo sin preámbulos. Mi madre me ha dicho que hoy te ha visitado. Espero que se haya comportado. Diane sonrió. Trajo rollos de canela y embarazosas historias de la infancia. Tommy estaba encantado. ¿Y tú? ¿Te encantó escuchar mis fracasos pirotécnicos? Me alegró saber que no siempre fuiste perfecto. Hubo una pausa. Nunca he sido perfecto, Diane, pero estos últimos meses contigo y con Tommy he sido mejor, más feliz, más yo mismo que nunca. La vulnerabilidad en su voz le dio valor. Te hemos echado de menos, los dos. He estado pensando, dijo James con cautela. La fundación va a abrir una nueva oficina en Riverdale para gestionar el programa de becas, que está en expansión. Tendría sentido que pasara más tiempo allí para estar más cerca del proyecto. El proyecto, repitió Diane con una sonrisa en la voz. Y de ti, admitió él, si eso es lo que tú también quieres. 6 meses después de que un pastel de cumpleaños cancelado los uniera, James y Diane se sentaron uno al lado del otro en las gradas del campo de béisbol de Tommy, viéndolo practicar con su equipo. La tarde era fresca, otoñal, dando paso a la llegada del invierno. Está mejorando, observó James mientras Tommy conectaba con la pelota, enviándola volando sobre la segunda base. El entrenamiento ayuda y el campo de prácticas que financiaste para la liga. James restó importancia a su agradecimiento, como siempre hacía. Pequeña inversión, grandes beneficios, al estilo Harrington. Diane se volvió para estudiar su perfil a la luz del atardecer. ¿Así es como nos ves? ¿Como una inversión? Él la miró a los ojos, con expresión seria. La mejor que he hecho nunca, pero no en el sentido que tú dices. Le cogió la mano y entrelazó sus dedos. Tú y Tommy me habéis enseñado lo que me había estado perdiendo mientras construía mi imperio. Un propósito, una conexión, la alegría de las cosas sencillas. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo a Tommy correr las bases con sus compañeros de equipo. Los últimos 6 meses habían traído consigo retos a medida que navegaban por su relación en evolución, equilibrando la feroz independencia de Diane con el instinto de James de resolver los problemas con dinero, integrando sus mundos tan diferentes, construyendo la confianza de Tommy en que esta nueva configuración familiar duraría. Tengo algo para ti, dijo James de repente, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. No es lo que piensas, añadió rápidamente, al ver su expresión. Esa conversación será más tarde, cuando estés preparada. Le entregó un sobre. Dentro, Diane encontró la escritura de una modesta casa a pocas manzanas de su apartamento, cerca de la escuela de Tommy, del hospital y del parque donde jugaba al béisbol. James, no puedo aceptar esto. No es un regalo, le corrigió él con delicadeza. Es una propiedad de inversión, propiedad de la fundación, destinada a alojar a los becarios. Tú serías la administradora del programa. Vivirías allí para orientar a los futuros estudiantes y, por supuesto,
Tu salario sería acorde con el puesto. Diane entrecerró los ojos. Has creado todo un programa de alojamiento solo para darme una casa sin que me sienta como un caso de caridad. James tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. El programa es legítimo. Llevamos meses planificándolo. Tu asesoramiento ha sido inestimable. Y da la casualidad de que la casa tiene 3 dormitorios, una oficina y un patio trasero perfecto para un telescopio. Son requisitos funcionales para el administrador del programa. Respondió con fingida seriedad antes de suavizar su expresión. Quiero daros a Tommy y a ti el mundo, Diane. Pero estoy aprendiendo que lo que más importa es formar parte de ese mundo contigo, sea cual sea el papel que me concedas. Mientras Tommy corría hacia ellos, con el rostro sonrojado por el ejercicio y la felicidad, Diane tomó una decisión. El camino por delante no estaba exento de complicaciones, pero algunos viajes merecían la pena cada paso difícil. Aceptamos, dijo, apretando la mano de James, el puesto y todo lo que conlleva. Tommy llegó hasta ellos sin aliento por la emoción. ¿Has visto mi golpe? El entrenador dice que tengo un swing natural. Lo vimos, confirmó James, haciendo sitio en el banco entre ellos. Una forma excepcional. Mientras Tommy se lanzaba a un análisis detallado de su actuación, James miró a Diane por encima de la cabeza del niño. La mirada que se cruzaron entre ellos contenía una promesa. Una familia formada no por lazos de sangre, sino por elección. De segundas oportunidades aprovechadas, de un futuro más brillante de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado aquel día en la panadería Sweeties, cuando un pastel cancelado lo había cambiado todo.